Hola. Bienvenidos al podcast de Two Sides of the Same Cross o Dos lados de la misma cruz con su presentadora Karina. Por si no pueden ver, estoy sola porque Sofía no está. Todavía somos amigas. No anden chismeando por ahí, pero todavía somos amigas, nomás que la verdad estamos pasando por diferentes etapas en la vida, ¿no? Entonces no se nos ha dado poder estar juntas, pero en cuanto sí podamos, entonces hacemos otro episodio juntas. Pero hoy quería empezar de nuevo el podcast con un episodio en español porque quiero compartir algo muy personal con ustedes y quisiera que mi amada pudiera escuchar. Entonces, por si no vieron el título del episodio, voy a compartir mi testimonio. Pero primero quiero leer en Romanos, para si me quieres acompañar, por si gustas, y lo tengo que encontrar otra vez de nuevo. Es que la verdad empecé a grabar 12 minutos del episodio y la verdad, lo grabé el domingo, pero mi asistente no prendió el micrófono. Entonces no se grabó nada bien. Y mi asistente soy yo. Y me pasó lo mismo ahorita. Ahorita me estaba saliendo todo bien, gracias a Dios. Y no, pero aquí está mi Biblia. Si pueden ver en el video. Es mi Reina Valera 1960. Y voy a leer en Romanos 3, 21 hasta el 27. Y empieza, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quería empezar ahí en Romanos porque dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque por mucho tiempo yo pensé que mi testimonio no era nada chida, o sea, no era algo, una historia grande, ¿verdad? Como la del hijo pródigo o algo así donde uno se aleja, por decir, muy lejos de Dios. Sí me alejé de Dios, pero no de una perspectiva mundana. Entonces quería compartir para ver si alguien más tal vez se siente igual o se sentía igual. Porque yo por mucho tiempo decía o pensaba, ¿para qué? ¿Para qué no le voy a cambiar la mente a nadie? Pero creo que sí hay muchos de nosotros que sí crecimos en la iglesia y sí nos empezamos a alejar poquito a poquito, y gracias a Dios por las oraciones de nuestras familias, de nuestros papás, estamos aquí de nuevo. Entonces, quería empezar con que yo crecí en la iglesia. Sí voy a ver mi teléfono mucho porque tengo mis notas aquí y si no me desvío del tema y después no terminamos aquí. Entonces, yo crecí en la iglesia. Desde que yo era niña, yo iba a la iglesia. No conocía nada más. Entonces, iba a la iglesia los domingos y los miércoles con mis papás. A mí la verdad sí me gustaba. Obviamente, cuando uno es niño se le hace aburrido la parte de la predicación, ¿no? Y yo no recuerdo mucho ir a las clases de los niños. A lo mejor sí fui, a lo mejor no, pero no me acuerdo. Sí íbamos también a campañas cristianas, a campamentos de jóvenes cristianos. Me encantaba.
estar en la iglesia. Hacíamos muchas actividades. Mi favorita tal vez era la de escuelita bíblica de verano. Estaba en la alabanza de mi iglesia. Yo hacía muchas cosas en la iglesia y a mí me gustaba. Además de eso, mi familia iba a la iglesia. Entonces no nomás mi mamá, mi papá, mis hermanos, pero también iban mis tíos, mis tías y mis primas y mis primos. Entonces era literal mi segunda casa o mi segunda familia. No nomás familia en Cristo, pero familia, familia. Entonces yo pensé que yo tuve mi quinceañera allí. Celebré muchos años, pues casi todos, ¿no? Todos mis cumpleaños en la iglesia. Y mi quinceañera, ya dije mi quinceañera. Y me bauticé también en mi iglesia. Con mi familia presente. Yo pensé que me iba a casar ahí. Yo pensé que iba a tener hijos y ahí también iban a ir. Yo pensé que iba a durar toda la vida en esta iglesia. No es una palabra, ¿verdad? Esta iglesia. Quise decir como iglesiecita, pero no me salió. Entonces, cuando empecé a alejarme, no te vas a sorprender que es porque se cerraron las puertas de mi iglesia. Pero antes de llegar ahí, déjenme les platico el drama, no se crea. Como les dije, a mí me gustaba mucho. Empecé a servir en la iglesia, no por gusto. Gracias, papá. Él me hizo... Él me enseñó cómo tocar la batería. Estábamos en muchos tiempos difíciles, creo yo, en la iglesia. No sé, porque para que a mí me pongan como de 12 años a tocar la batería enfrente de nomás mi mamá, mi papá y mis hermanos, es lo que pasó. No había nadie que tocara la batería y nomás éramos nosotros. Entonces mi papá aprovechó y me enseñó. Sí me empezó a gustar, pero creo que en mi mente me gustaba más que le gustaba a mi papá. Un momento de cosas que aprendí en la terapia. No te creas. Pero la verdad, yo era alguien que por alguna razón siempre me ponía tanta presión y tal vez todavía un poco. Entonces, mis estándares para mí misma eran muy altos. Y nadie nunca me exigía nada, nomás ser una niña buena. Entonces, no sé cómo se perdió la comunicación o la translación, ¿cómo se dice? La traducción de que hay que tratar de ser niña buena y yo pensé, hay que ser 100% perfecta. Entonces, yo empecé a relacionar perfección con el cristianismo. No entiendo por qué es lo que pensaba, es lo que yo estaba entendiendo por alguna razón. Y me acuerdo que mi papá y mi mamá siempre nos decían que yo no era cristiana solamente porque ellos eran cristianos y solamente porque yo iba a la iglesia. Pero con empezar a tocar la batería, eso me empezó a involucrar más en la iglesia y en la alabanza, que sí me empezó a gustar. En eso empecé, les digo que guiaba la alabanza y hasta fuimos al campamento, hicimos un show de talentos y yo puse un grupo y fuimos a tocar allá. Estuvo muy chida, me gustó. Y me acuerdo que empezaban a platicar ya de como de los 15 años del bautismo. Pero a mí siempre me daba mucho miedo bautizarme porque yo pensé que uno necesitaba que ser perfecta para bautizarse y que nunca podíamos pecar, jamás, nunca en la vida. Qué loco, ¿verdad? Lo que es no leer su Biblia. Entonces yo también nunca preguntaba, no sé por qué. Creo que porque yo pensaba que todos los demás creían que sabían cosas del cristianismo, o tal vez no quería que pensaran que era un fraude, que no sabían nada del cristianismo, pero obviamente ¿dónde más se va a aprender? Entonces ya empecé yo a entender más lo que es bautizarse leyendo mi Biblia. Y decidí como a los 17 años
creo, bautizarme. Que fue algo, lloré mucho. No sé por qué. No, sí sé por qué. Es porque es una decisión muy importante en tu vida. Y todavía hoy cuando veo que alguien se está bautizando, lloro. Porque qué bonito es ver a alguien, o sea, hacer que muera el viejo o la vieja, no, el viejo hombre y ser nacido de nuevo. Pero durante todos estos años, yo también vi muchas cosas. Todavía no entiendo mucho de lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, pero vi a mis papás. Ahora veo que es una representación de grande fe y paciencia. Pero yo durante estos años no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Como en cada otra iglesia, obviamente hay drama, hay discusiones sobre qué se puede hacer y qué no se debe hacer en la iglesia. Entonces, yo no sé los detalles, yo nomás veía que de repente había mucha gente y de repente nomás éramos yo, mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana. No me molestaba hasta que crecí más y a veces podía escuchar a mi mamá y mi papá platicar sobre cosas de la iglesia. La verdad, otra vez, no sé detalles. Yo nomás sé que ellos estaban siempre allí. Empecé a entender más lo que estaba sucediendo. Yo nomás me acuerdo que una vez alguien les comentó a mi papá y mi mamá que por qué no abrieron tal domingo o miércoles la iglesia. Y me acuerdo que nomás éramos yo, mi mamá, mi papá, mi hermano y mi hermana. Y yo ya a la edad que yo tenía para entender, me enojé mucho porque yo no podía entender cómo alguien que no iba a la iglesia todos los días a abrir o a diezmar o a ayudar con el quehacer todavía puede sentarse afuera y no venir el domingo o miércoles y reclamarle a mis papás que por qué no fueron a la iglesia. Digo que por qué no fueron a abrir la iglesia. Bueno, eso pasaba durante muchos años y aún se cerró la iglesia. Y eso es cuando yo me alejé de Dios. Porque si han estado escuchando, para mí la iglesia era todo. Y ahora veo que tal vez yo puse la iglesia en lugar de Dios. O antes de Dios, ¿no? Era lo que me traía gozo, alegría, participar en todas estas cosas. Y aunque la iglesia sea obviamente algo bueno, creo que en mi vida era lo que estaba básicamente soportando toda mi relación con Dios. Que no está bien. Entonces, me acuerdo que me sentí muy enojada, muy confundida, muy triste. Yo la verdad en ese tiempo no creía que estaba enojada con Dios. Yo pensé que ya años después que ya no me molestaba, empecé a ir a una iglesia nueva, pero siempre la comparaba con mi otra iglesia. Entonces me acuerdo yendo a la iglesia nomás un ratito, tal vez un mes, y así seguía cuando iba en iglesia, en iglesia, en iglesia. Me acuerdo que mis papás empezaron a ir a la iglesia donde iban los papás de mi esposo, mis suegros, y aún yo y él no nos conocíamos, y empecé a ir con ellos porque pues me decían que necesitaba que buscar de Dios. Es que durante este tiempo me sentía muy sola, y la verdad, en mi vida nunca me he sentido así, nunca me había sentido así. Me acuerdo que cuando fui joven, yo me la mantenía sola mucho porque no me portaba como mis compañeras de la escuela. No me hacían de lo que yo recuerdo bullying. A veces sí se burlaban de mí, pero no me hacían sentirme mal por ser cristiana. O más bien yo no me sentía mal si eso fue su motivo. Porque yo me acuerdo que en la middle school sí empecé como a vivir una doble vida, por decir. Nada completamente feo, pero obviamente todavía alejándome
el cristianismo y lo que es ser buena niña. Entonces, cuando empecé la high school, es cuando empecé a notar que yo quería algo diferente para mi vida. Yo no quería ser como los demás. Entonces, durante los últimos 3 años de la high school, pues me la pasaba casi sola y no me importaba. No me sentía sola, yo me sentía bien, yo me sentía lista para graduarme y irme de la escuela. Pero cuando empecé el colegio, no me juntaba con nadie todavía, casi no tenía muchos amigos. Pero otra vez no me sentía sola, nomás me sentía lista para no estar alrededor de todos mis compañeros en la escuela. Entonces ya cuando me gradué, casi me gradué, es cuando empecé a por alguna razón sentirme muy sola. No sé qué fue lo que sucedió, pero no, sí sé lo que sucedió. Se cerró la iglesia. Eso fue lo que sucedió. Entonces yo me alejé mucho de Dios. Nunca había sentido algo donde uno diga que yo tenía a mis papás, a mi familia, a mis primas, y aún todavía me sentía muy sola. Entonces me acuerdo que mi hermana me decía que necesitaba que conocer a gente, que buscar amigos, que salir de la casa, porque casi no hacía nada, nomás iba a trabajar y a veces trabajaba bien noche, o todo bien temprano hasta bien noche, y nomás iba al trabajo o iba a la casa, o me juntaba con mis papás. Am, entonces cuando ellos otra vez empezaron a ir a la iglesia, porque si pasábamos unos meses yendo a la iglesia desde la casa, o sea, iglesia en línea, pero yo me hacía la loca, la tonta, la dormida para no seguir escuchando la predicación con ellos en las mañanas. Entonces me acuerdo que ellos me comentaron que necesitaba de Dios y yo pensaba, pues yo leo mi Biblia aunque no la estaba leyendo. Yo tengo una relación con Dios aunque no oraba. Entonces durante ese tiempo me alejé mucho y por eso me sentía tan sola. No sentía a Dios y no me enteré hasta que, no sé, hasta que me casé. Porque empezamos a ir a la iglesia de mis suegros y me acuerdo que fui por primera vez y lloré. Me llené mucho de sentimientos, pero ahora sé por qué estaba sedienta de Dios, del Espíritu Santo. Y entonces en esos momentos conocí a mi esposo, empezamos de novios, nos casamos y me acuerdo que platicábamos de todo, todo, todo cuando recién estábamos juntos, pero ahora reconozco que no platicábamos sobre lo espiritual, platicábamos sobre nuestros sueños, nuestras metas, si queríamos hijos, si no, cómo manejábamos el dinero. Y obviamente creíamos en Dios, pero es todo. Más de eso nunca platicábamos. Entonces, ya después, como recién casados, pasamos por muchas cosas que yo diría que son muy difíciles. Y también me acuerdo que obviamente cuando uno recién se junta es todavía más difícil porque uno no está acostumbrado a las mañas del uno o al otro. También no sabía que nos estábamos sofocando en el pueblito donde vivíamos. Es un pueblito muy bonito, pero la verdad para nuestra edad no había nada más que hacer por nuestras metas y nuestros sueños. Entonces después cuiteamos nuestros trabajos y nos empezamos a acercar a Dios un poquito más. Y es algo que sí habíamos orado por. Y nos fuimos solamente por la gracia de Dios y todavía estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Pero entramos en unos trabajos donde se manejaban un poco diferente, entonces el paso de la vida era más rápida y no nos veíamos casi nada. Yo me acuerdo que llegaba a la casa y mi hermano vivía con nosotros
Y no lo veía a mi hermano ni a mi esposo. Nomás si fui yo a donde trabajaban en el gimnasio es cuando lo veía. Y durante ese tiempo casi no me molestaba. Yo pensé, estoy viviendo la vida como si hubiera vivido yo sola en la ciudad. O sea, me levantaba, iba a trabajar. Más bien me levantaba, iba al gimnasio. Fui a la casa, almorzaba, me bañaba, iba al gimnasio otra vez porque es donde trabajaba. Y me la pasaba en el trabajo. Llegaba mi esposo casi a las 10 11 de la noche. Él nomás cenaba y yo me acostaba y él se bañaba y hacía todo lo que tenía que hacer. Y se acostaba y luego de nuevo otra vez todo igual. Y duramos así un tiempo hasta que ya no podíamos. Estamos peleé y peleé por cada cosa. No nos aguantábamos el uno al otro. Me acuerdo de cenar con él en el gimnasio, que en ese tiempo no realizaba qué triste era estar en un matrimonio y no sentirse uno casado, ¿no? Porque casi no nos veíamos, no. Si estábamos en la casa los fines de semana, pues él dormía porque casi trabajaba 6 días, casi los 7. Entonces, durante esos tiempos mi esposo se empezó a acercar mucho a Dios, él empezó a leer más su Biblia, a orar. eh, y yo me acordaba que él empezó a vivir de un modo que yo quería. Empecé a ver un poco más de paz en su vida y veía que él tenía mucha fe en los planes que tenía Dios para él. Y yo no me sentía así, yo me sentía como perdida, como que no sabía qué era lo que Dios quería de mí, lo que yo estaba haciendo en mi vida, mi propósito en la vida. Mm, y me acuerdo nomás mucho tiempo en el apartamento sola o en el departamento sola, lloré y lloré y lloré clamándole a Dios que por qué no lo escuchaba, que por qué no lo sentía, porque cuando leía la Biblia no entendía nada. Era un tiempo muy difícil, compré otra Biblia y no la leí por meses, ahí se estuvo. Y poco a poquito empecé a ir a la iglesia y sola, porque me la pasaba sola. Entonces me acuerdo que yo iba a la iglesia donde me invitaba mi hermana. Después dejé de trabajar en el gimnasio y empecé a trabajar en un bufete de abogados. Y durante ese tiempo empecé a ir a la iglesia, no todos los domingos, pero cuando se me ponía en el corazón ir a la iglesia, más bien era porque recordaba que a mi sobrina encantaba verme en la iglesia. Pero por eso es la razón que yo iba a la iglesia, es porque me encantaba ver a mi sobrina cantar cantos, me encantaba verla sonreír cuando entraba a la iglesia, me encantaba pues nomás verla y estar junto de ella. Entonces, cuando empecé a trabajar en el bufete de abogados, yo conocí a Sofía. Y Sofía ha sido una gran bendición en mi vida. Es una de mis mejores amigas, la aprecio mucho, la quiero mucho. Y no sé si ella sabe cuánto afecto ha tenido realmente en mi vida cristiana, porque me acuerdo que cuando la conocí, casi no nos hablábamos y yo soy muy pues, platicadora, muy sociable y ella es un poco más reservada, más callada. Y cuando primero platicábamos, yo me acuerdo que le platicaba que yo iba a la iglesia de vez en cuando y que sí era cristiana. Y ella me vio, y no por ser fea ni mala, me dijo, oh, yo no sabía. Y ella no sabe, no sé si sabe, pero me derrotó el corazón. La verdad que gran tristeza que una cristiana no pensaba que yo fuera cristiana. Y ese momento realmente fue una de las primeras cosas donde yo pensé,
¿yo qué estoy haciendo en mi vida? ¿Yo por qué no parezco nueva criatura? Entonces, gracias a ella, pues entre, entre nosotras nos hemos animado mucho. Cuando una está desanimada y la otra no, nos estamos apoyando. Y también tiene sueños grandes para su vida y lo que quiera que ella sea su testimonio. Hay un moyote y no la agarré. Entonces, desde ese momento, yo empecé a preguntarle a Dios que trabajara en mí. Y gracias a Dios, ella me invitó a su iglesia, donde ahora mi esposo y yo estamos yendo. Todavía ha tomado mucho tiempo, o sea, ahora obviamente todavía se está escribiendo mi historia, pero ahora puedo decir que mi vida es mucho más mejor en Cristo. Es tan claro cuando veo hacia atrás por qué me sentía como me sentía, porque no tenía paz en mi vida, no tenía gozo, alegría en mi corazón por mi propia ignorancia. Creo que la palabra es ignorancia porque obviamente yo crecí en la iglesia, obviamente yo escuchaba predicaciones, obviamente algún momento yo leía mi Biblia, entonces yo no sé por qué yo pensé que todo iba a estar bien. Obviamente las cosas todavía son difíciles. Caminando con Dios no significa una vida perfecta, pero durante duras etapas en la vida o pruebas, yo sé que ahora, aunque me sienta a veces derrotada por la vida, puedo abrir mi Biblia o orar y siento que Dios está aquí conmigo. Siento que Él me ve. Siento que cuando voy a la iglesia y estrecho mis manos, que lo siento que Él está allí. Que es una de las cosas que casi nunca sentía creciendo. O sea, sí sentía que Dios estaba ahí, pero me acuerdo que alguien decía que a veces necesitamos que pedirle a Dios que nos enseñe su cara en vez de nomás andar de pediches, digo, este, preguntándole a Dios que nos dé y dé y dé. Todavía sé que no soy perfecta. Todavía sé que no soy perfecta, pero como les digo, como todos pecamos, el problema es que a veces nos sentimos más confortables en nuestro pecado, cualquier que sea, que eso es lo que nos sigue alejando de Dios. Dios nunca se fue, Dios siempre estuvo allí. Entre más y más veo todo lo que ha pasado en nuestras vidas, en mi vida, veo que por primero la gracia de Dios, pero también porque mis papás siempre han orado por mí y gracias a Dios mis suegros yo sé que siempre están orando por mí. Estoy ahora aquí de nuevo, apasionada por compartir el evangelio, que es algo que no me veía haciendo. Entonces, con que me ayude a reflexionar a mí en mi vida todo lo que ha hecho Dios en mi vida, este episodio del podcast es un gran éxito. Y si le ayuda a alguien más, gloria a Dios. Entonces, creo que ya para terminar, ojalá esto te sirve como un apoyo o que no estás sola en cómo te sientes o solo y que sigas luchando para que puedas llegar de nuevo a tu relación con Dios. Y si por alguna razón no tienes una relación con Dios o no has tenido una relación con Dios, que esto te ayude en eso y que no tardes, que Cristo viene pronto. Gracias mucho por escuchar el podcast. Ojalá fue de bendición para ti, pero la verdad sí fue de bendición para mí.
en ver toda la gloria de Dios y espero que si les gustó que dejen un like y que si quieren más, pues que nos sigan. Gracias y que Dios me los bendiga. Chao.